Queremos conversar un poquito de esto con Eric Latorre, director del programa de Magíster de Gobierno de la Universidad Autónoma. Eric, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Eric. Hola, muy buenas tardes, gusto saludarlos. Igualmente, Eric. Se venía hablando igual hace rato de esta idea de que el crimen organizado no entra en ningún país del mundo sin permear las instituciones, ¿no? Eso es real. Entonces, ahora reaccionamos con este tipo de alerta, de preocupación. La pregunta primero, Eric, antes de entrar al fondo de cómo opera este tipo de instituciones para protegerse frente a estas situaciones, es si no nos estamos sorprendiendo muy tarde con respecto a esto. A ver, yo creo que sí, nos sorprendemos tarde. Es la forma de operar del crimen organizado. Ellos obedecen a una lógica sumamente estructurada que necesita, ojo, aquí no es que pueda hacerlo, lo va a hacer porque así opera. Necesita permear el Estado para tomar el control tanto del territorio, que es fundamental para ellos, y luego de la estructura sociopolítico-económica que le permita operar a la gran escala que ellos aspiran a operar. Entonces, esto parte por cooptar autoridades locales, por cooptar a aquel que está en el territorio. Lo único que necesitan ellos es capturar el territorio, ¿te fijas? Y después necesitan empezar a escalar con la operación. Y para eso ya es necesario cooptar agentes de seguridad. Antes de eso, las cárceles también es fundamental. Ya lo han hecho, ya lo están haciendo. Hace rato. Ya han permeado las cárceles, eso lo sabemos. Sí. Entonces, sí, nos sorprendemos un poquito tarde. Eric, quisiéramos entender también un poquito la bajada de esto, ¿no? Porque usted dice que las autoridades locales es básico tener el control territorial. Y en ese sentido hay un distingo que hacer entre los oficiales, entiendo, y los suboficiales, que también se llaman cuadros permanentes. Quizás pudiera usted explicarnos a qué se refiere, cuáles son los cuadros permanentes versus los que no son permanentes, y por qué entonces ellos serían más susceptibles de ser infiltrados. A ver, lo que pasa es que las Fuerzas Armadas básicamente tienen, por un lado, un cuadro de oficialidad, que son los que, digamos, son las autoridades superiores, estructuras superiores dentro de los escalafones. Están los suboficiales, y luego hay otros cuadros, además, que tienen que ver con la conscripción, tienen que ver con los soldados profesionales, que son niveles inferiores, que están en la operación cotidiana, en cuarteles, están prestando labores de seguridad, de apoyo, etcétera, que tienen bajos niveles de remuneración. Muchas veces no hay controles muy estrictos respecto, sobre todo a la conscripción y a los cuadros de soldados profesionales, controles muy estrictos respecto a quienes están ingresando. Esto no solo ocurre en la Fuerza Armada, también ocurre en Gendarmería. Entonces, ahí hay que poner mucho ojo porque son personas permeables, porque el crimen organizado se va a aprovechar de ofrecerles dinero o de extorsionarlos, que también es la otra forma. El clásico plata o plomo, digamos, claro, ¿no? Que lo vemos en las películas, opera exactamente así. Y efectivamente somos vulnerables allí. Estamos hablando de personas que tienen ingresos muy bajos, que tienen pocas posibilidades de desarrollo en su carrera en general, y quedan muy expuestos. Ahora, Eric, el hecho de que estas personas estén, como dice su nombre, permanentemente allí, o sea, no son... yo no soy muy cercana a la familia militar, pero uno a veces escucha que hay militares como que se están moviendo, ¿no? Que los mandaron al norte, los mandaron al sur, pero hay otros que son estos cuadros permanentes que permanecen ahí, que hacen su vida, digamos, como yo hago mi vida aquí en Santiago y trabajo en la radio, ellos hacen su vida, tienen su familia, sus niños, sus colegios y su trabajo de militares. Y ellos, entiendo que como permanecen en el territorio, también tienen una, digamos, susceptibilidad extra, entendiendo que nadie está, y usted entiendo que tampoco, por supuesto, tratando de estigmatizar que mientras menos ganan, más susceptibles, pero bueno, evidentemente hay un incentivo ahí, si no hay que también tampoco tapar el sol con un dedo, pero el hecho de la permanencia, que tiene algunas ventajas, me imagino, también trae esta desventaja, entonces. No, pero las Fuerzas Armadas tienen políticas de rotación del personal, y ahora, recién lo informó la ministra, van a ser mucho más exhaustivos en eso, ¿no? Y empezar a rotar todo el personal. Eso es fundamental no solo en las Fuerzas Armadas, es fundamental en las policías, es fundamental incluso, eventualmente, en funcionarios de Gendarmería. Porque evidentemente cuando alguien está instalado en un lugar y es vulnerado, y es corrompido al final del día, esa brecha que se abre no la podemos cerrar nunca. Cuando hay esta rotación,
se puede cerrar eventualmente, pero también impedimos que se establezcan relaciones de largo plazo con agentes corruptores, que es uno de los grandes problemas. Claro. Y porque además tenemos hoy día otro problema, un problema que deriva de que, por ejemplo, en el norte, las Fuerzas Armadas se están vinculando mucho más, y las policías mucho más, con muchas más personas que transitan por allí. Esa relación cotidiana también hace más permeable a las policías y a las Fuerzas Armadas. Recordemos que hace no mucho se descubrió un grupo de carabineros que cobraba por dejar pasar. Claro, en la frontera. Claro. Entonces, estamos más expuestos, todos, ¿no? Y con esto no decimos que el que gane menos está más expuesto, no. El que está más en directo contacto al final. Al final, miremoslo así. Claro, pero ¿cómo se hace, Eric, en el fondo para compatibilizar la permanencia de un funcionario? Porque un funcionario que está permanentemente ahí conoce su pega, conoce el territorio, conoce a la gente, puede hacer trabajos él mismo como agente infiltrado. Ya, esas son las ventajas de que sea una persona que conoce el lugar. Pero está la desventaja de que si se queda mucho tiempo, corre el riesgo de... Entonces, ¿cómo compatibilizar las dos cosas para tampoco estar todos los días, en el absurdo, digamos, cambiando todas las semanas al personal? No, pero eso no... A ver, las Fuerzas Armadas y las policías en ese sentido lo hacen bastante bien. Tienen formas de hacerlo y lo hacen. Eso es regular, es parte de su ejercicio, de las condiciones del ejercicio de la vida militar y policial. ¿No? Todos conocemos gente, amigos, familiares que son policías o son militares y que están trasladándose de un lugar a otro. Así es. Y eso es parte de esto, y es necesario. El caso de las policías es absolutamente necesario. Lo que pasa es que en el caso de las Fuerzas Armadas no necesariamente lo hemos visto como algo necesario. Claro. Porque las Fuerzas Armadas no están en la primera línea de lucha contra la criminalidad. No estaban. Pero hoy día, claro. Hoy día están más cercanos. Claro. Inevitablemente. Y además, sobre todo, me imagino que hay que entender, Eric, las particularidades de las Fuerzas Armadas desplegadas dependiendo del lugar, ¿no? Hay agravantes y estar trabajando en control fronterizo hoy en día es sin duda un espacio que, por lógica, uno pensaría que es evidentemente más complejo y más permeable que lo que puede ser alguien desplegado por ave o C razón en la región metropolitana o en la sexta región. Por supuesto, no tienen las Fuerzas Armadas... A ver, hay que tener presente algo que no hemos evitado discutir. ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado? En tanto, toda la literatura, incluso la propia estrategia de defensa de Chile, plantea que las Fuerzas Armadas tienen un rol en materia de lucha contra el crimen organizado. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es ese rol? Porque no se ha discutido, no se ha bajado ese rol. Hasta ahora el rol tiene que ver básicamente con el control fronterizo. Pero hay otros roles en materia de inteligencia que son muy importantes, que hoy día no lo estamos desarrollando cabalmente porque no hay ley de inteligencia ad hoc a ello, que permita coordinar la inteligencia civil con la militar de manera efectiva para esta lucha, entendiendo que el crimen organizado, ojo, pone en riesgo la seguridad nacional. Por eso las Fuerzas Armadas tienen un rol. Pero ese rol tenemos que llevarlo a la práctica con protocolos, con normas, de manera mucho más clara. No es sacar a la Fuerza Armada a la calle a luchar contra el crimen, ¿me explico? Pero pareciera, Eric, que el mundo político no tiene esta necesidad tan a la vista, porque si es que estas leyes de inteligencia no se terminan de poner al día pronto, bueno, cada semana vamos dando ventaja, ¿no? Es que eso es, en materia de inteligencia estamos dando una ventaja tremenda. Ojo, y el crimen organizado, la única forma de combatirlo de manera efectiva es con inteligencia. Porque el crimen organizado, como decíamos, opera de una manera perfectamente predecible, sumamente estructurada, que es una ventaja que tenemos. El problema es que si no tenemos inteligencia, permitimos que vaya progresando. Y cuando nos damos cuenta de las cosas que pasan, ya se instalaron. Cuando el otro día descubrimos una red que estaba lavando activos por millones de dólares, perdamos cuidado, que hay varias de esas redes lavando activos por muchos más millones de dólares. Entonces, acá es lo mismo, cuando descubrimos 5 funcionarios, 7 por otro lado, carabineros por otro lado, gendarmes por otro, no son hechos aislados, de ninguna manera. Entonces, y ahí puede estar el peligro y la tentación de caer un poquito en el pensamiento mágico, de decir, bueno, agarramos a estos tipos, menos mal los agarramos. Que era la primera vez. Y pecar más de inocencia en vez de pecar de paranoico, que es decir, como, sabes que si agarramos a estos tipos puede que haya una cuestión mucho más profunda. Claro, yo creo que, no es que yo lo crea porque yo tenga una bola de cristal, insisto, es la forma de operar. Obvio. Mira, les doy algunos datos. ¿Se han fijado que de repente en cierta zona de Santiago, que es terrible, en el norte también pasa, aparecen de vez en cuando muertos
Sí. quemados Mm. o totalmente Ejecutado. Sí, mutilados. Mm. Esa es una forma típica cuando se marcan territorios marcar, en las claro. bandas de crimen organizado. Claro. Eso no tenemos que ser expertos para saberlo. Eso es así, opera así. Y no lo abordamos al final del día. Y sigue pasando. Y creo que no estamos tomando las acciones pertinentes, lamentablemente. ¿Y qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar, Eric, si uno mira al mundo, digamos? Tratamos de comparar, ¿no? Uno quisiera pensar que somos más inteligentes y que, bueno, tenemos la suerte de poder ver otros casos en el extranjero y que nosotros vamos a hacernos cargo. Pero yo comparto con usted y con Matías esta sensación de que, o más bien la certeza de que estamos llegando tarde, de que no nos estamos tomando el tema con la debida celeridad, urgencia y compromiso, más allá de las declaraciones y la cara de ofuscado que puedan poner los políticos de gobierno, de oposición, de todos lados. En esto aquí creo que las culpas son transversales. ¿Qué tiene que pasar entonces para que los países tomen cartas en el asunto? ¿Tienen que secuestrar a un presidente? ¿Tienen que, 1, 2, 3, digamos? No, por supuesto que no estoy haciendo una invitación ni expresando un deseo, pero ¿qué tiene que pasar para que nos despercudamos de una vez por todas? A ver, tu pregunta puede llevar una respuesta muy dramática. Si miramos países de América Latina, los que han abordado esto de manera muy drástica son países que han tenido crisis muy, muy importantes en esta materia. Colombia, México, Ecuador. ¿Te fijas? Sí. Eso es lo que tenemos que evitar que pase. No estamos todavía cercanos a eso, pero tenemos que abordarlo de mucha mejor manera y con más celeridad, e insisto, y con más inteligencia. Integración institucional, es el fortalecimiento institucional lo que permite avanzar contra esto. Y porque además, mira, y otro tema que no es menor, cuando asistimos a todo este tema de las licencias médicas, uno dice que tiene mucho que ver, tiene que ver con una estructura estatal que la corrupción ha penetrado y que nos hace vulnerables. Y eso deberíamos cuestionarlo como sociedad. Si alguien está dispuesto a irse del país con licencia médica, comprar licencias médicas, también está eventualmente disponible a recibir una coima. Claro, claro. Es simple. Sí, y eso el crimen organizado lo percibe, lo usa, lo aprovecha. Perfecto, y opera. No se pierde ni un minuto en eso. Eric Latorre, director del programa de Magíster de Gobierno de la Universidad Autónoma, te queremos agradecer muchísimo estos minutos para conversar con Radio Infinita. Importante poner estos temas sobre la mesa, ¿no? Así a ver que si alguien nos escucha. Buenas tardes. Gracias, Eric. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Son las 6 de la tarde con 30 minutos.